Primera unidad, Derecho Administrativo. Estos son los temas que vamos a estudiar. Vamos a hablar del derecho administrativo, la actividad administrativa del Estado, los niveles de la administración de la actividad administrativa. Hablaremos sobre las fuentes del derecho administrativo, el principio general de buena fe, el debido proceso, la moralidad administrativa, seguridad jurídica, el Estado, sus elementos que lo conforman. Vamos a hablar de la población, territorio, poder, funciones de gobierno, poder legislativo, poder ejecutivo, poder judicial, atribuciones del Estado, la administración pública, elementos de la administración, elemento técnico, político, jurídico, para continuar con los tipos de administración pública: centralizada, desconcentrada, descentralizada, organismos centralizados, Presidencia de la República, Secretarías de Estado, Secretaría de Gobernación, de Relaciones Exteriores, de Defensa Nacional, de Seguridad y Protección Ciudadana, de Marina, de Hacienda y Crédito Público. Y vamos a hablar de Secretaría de Bienestar, Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Secretaría de Energía, Secretaría de Economía, Secretaría de Educación Pública, Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Secretaría de Comunicaciones y Transportes, Secretaría de la Función Pública, Secretaría de Salud, Secretaría de Trabajo y Previsión Social, de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, de Turismo, de Cultura, Fiscalía General de la República y Consejería Jurídica Federal. Esos son los temas que vamos a empezar a revisar. Mi estimada Sandra, veo que tienes la manita levantada. No sé si tengamos alguna pregunta antes de iniciar. Con todo gusto te escuchamos. No, profesor, solo le quería comentar que estamos pasando aquí en Los Cabos por un huracán Hillary y soy de Los Cabos y puede ser que en cualquier momento ya se fue 2 veces la luz aquí donde estoy. Entonces, donde se va la luz en todo el pueblo. Puede ser que en cualquier momento me saque de la clase por si no estoy atenta, por si no estoy, por las cuestiones climatológicas que hay ahorita aquí en Los Cabos. Yo No se también, Giovanni preocupe. Barros Collazo, de La Paz. Aunque no se Y preocupe, está ya feo, está iniciando en este Igual, momento. Jesús Márquez, soy de Baja California Sur. Ok, muy bien, ya la licenciada Carla Igual López está Jesús tomando Loreto nota. también, Ortega también de Baja California Sur, estamos Saludos a con todos los compañeros Hillary. del norte. Ok, Yo creo no que sean todos los de malitos. Baja California Sur y Baja Norte estamos en esas condiciones ahorita. Ok, muy bien, no se preocupen. Espero que, espero que todo pase bien y que se encuentren bien, primero su salud y su familia. Gracias. Mucha suerte. Pues ahorita Gracias. aquí, a donde estoy yo, está bien, o sea, está Gracias. lloviendo, hay vientos, estamos fuera de peligro, solo cruzan arroyos, pero San José la verdad es que sí se está inundando. Anoche se rescataron trabajo para atención ciudadana y anoche se rescataron 3 familias donde ya se estaban inundando. Ya no hay pase por San José Viejo, hay maquinaria trabajando desde la madrugada, o sea, sí, sí se está viendo en problemática, sí, está. Ok, bien, como nos dice mi estimada Alma, que todo esté bien, que pase esto muy rápido, que de alguna manera que se resguarde su salud, su bienestar, y no se preocupen, estimados amigos, ya Carlita está tomando nota de esto, y lo que podamos tomar, tomemos en esta sesión. No se preocupen, vamos a tratar de desarrollar un contenido interesante para ustedes, para que no se les haga complicado y ojalá podamos estar en la sesión en general. Y si no, no se preocupen, ya sabemos la situación que se tiene y tomamos nota de ella, ¿vale? Ok, Muy bien, gracias, profesor. muchas gracias. Vamos a iniciar, estimados amigos. El primer tema que vamos a empezar tiene que ver con el derecho administrativo. Empezamos a señalar que es una rama del derecho público que regula la actividad del Estado, principalmente vinculado a las relaciones que tienen que ver con la administración pública y con la relación que tienen estas con los particulares. Cuando nosotros hablemos del Estado, tenemos que recordar que el Estado tiene distintas funciones, distintas actividades que realiza con los particulares. Entonces, el Estado realiza funciones de naturaleza administrativa, ¿vale?
funciones de naturaleza legislativa y funciones de naturaleza jurisdiccional. Por lo que respecta a la actividad administrativa del Estado, principalmente se le encomienda al Poder Ejecutivo. En este punto hay 3 niveles de gobierno: el federal, el local y el municipal. Sus competencias se encuentran perfectamente señaladas, perfectamente delimitadas en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Entonces, ahí tenemos un poco la actividad administrativa que realiza el Estado. A eso nos vamos a enfocar en esta sesión. Principalmente vamos a hablar de la actividad administrativa del Estado. Mi estimado Miguel Ángel, por favor, hágame el favor, ayúdeme a no rayar el pizarrón, por favor. Muchas gracias. Muy bien. Vamos a empezar, estimados amigos, entonces con esta actividad y vamos a desarrollar un poco este contenido práctico. ¿A quién le corresponde? Ya lo señalé con antelación, principalmente al Poder Ejecutivo en cualquiera de sus 3 niveles: federal, local y municipal. Ok. La actividad administrativa tiene como finalidad organizar, planear, dirigir, ordenar, controlar recursos, bienes y servicios públicos. Muy bien. ¿Para qué organizar? Esa es una primera pregunta. ¿Los recursos que tiene el Estado son eternos, compañeros? ¿Son para siempre? No. 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 No, O sea, estamos privilegiados, a diferencia de muchos otros países, en el tema de recursos naturales, ¿eh? Hay que decirlo con todas sus letras. Pero estos recursos pueden escasear y por eso el Estado, en sus niveles de gobierno y en sus respectivas competencias, tienen que administrar esos recursos. Por eso es importante la organización. Por eso es importante que el Estado establezca perfectamente cuáles son sus atribuciones y cuáles son sus respectivas competencias. Para esto vamos a verificar que hay un plan nacional, hay una estrategia que tiene toda administración pública para que esto funcione de forma adecuada. Tenemos un plan nacional de desarrollo que cada administración va a presentar al inicio de su gobierno. Por ello, tomando como cabeza a nivel federal al presidente de la República, tomando como cabeza en lo que respecta a las entidades federativas al gobierno del estado o en los respectivos municipios al presidente municipal, la dirección, el orden, el control de los recursos públicos que dispone. ¿Sale? Porque al final de cuentas, llevar a cabo esto de forma adecuada va a conllevar a bienes y servicios que requieren los gobernados. ¿Ok? Entonces, atención, porque aquí hay un nivel de supra a subordinación. Es decir, las autoridades del Estado tienen una función muy particular en este punto. ¿Cuál es su función? Ahí va. Entonces, hay una jerarquización en esta actividad que se realiza. La autoridad administrativa va a participar en un nivel de supra a subordinación. Por eso lo que tenemos aquí, mis estimados amigos, es de que al final de cuentas, esta autoridad interviene en su calidad de gobernante y nosotros en esta relación tenemos la calidad de gobernados. ¿Ok?
aunque la Constitución nos dice que el pueblo es el soberano y que las autoridades se van a instituir en beneficio del pueblo. Perdón, aquí es gobernante, ¿vale? Entonces, estos son gobernantes. Muy bien. Y los gobernados. Continuamos y vamos a ver un punto muy importante, que es ¿para qué se destina esta función del derecho administrativo? Satisfacer necesidades generales. Transporte público, alumbrado, educación, seguridad, cultura, etcétera, etcétera. Todo tomando como referencia las competencias que establece la Constitución. 3 niveles de gobierno: federal, local y municipal. Somos una nación federal. ¿Y eso qué implica, mis queridos amigos? Bien, entendamos el federalismo de una manera muy interesante. Vamos a verlo en este comentario. Ahí va. México es solo un sujeto del derecho internacional. Entonces, es un solo ente frente a la comunidad internacional. No hay más, es México. México se integra en una federación. Entonces, aquí tenemos la composición de es incorrecto hasta cierto punto, hablando en un término de Estado, mencionar a los estados. La realidad es que estas serían entidades federativas. Y también es incorrecto que digamos que son estados libres y soberanos, porque la soberanía es solo una. Si todos son libres y soberanos, entonces tenemos 32 soberanías, ¿verdad? Y no es el caso. La realidad es que en estricto sensu existe una autonomía. Muy bien. Tenemos entonces la federación, que va a tener una administración pública federal encabezada por el presidente de la República. Sus competencias se encuentran perfectamente delimitadas en la Constitución. Por otra parte, por lo que respecta a las entidades federativas, tenemos al gobernador, a la gobernadora del estado. Muy bien, que se encuentra con el tema de la administración pública a nivel local, por lo que respecta a su respectiva competencia. Y por otro lado, tenemos la administración pública municipal encabezada por el presidente municipal. ¿Ok? Como bien lo establecimos, la Constitución señala perfectamente cuáles son sus atribuciones, cuáles son sus competencias, cuáles son sus límites. No pueden hacer lo que le plazca. Van a tener que actuar dentro del marco que establece la propia Constitución. Bien, siguiendo con este tema, es importante destacar algunos aspectos importantes en relación a las fuentes del derecho administrativo. Empezamos por el siguiente comentario. Primero, principio general de buena fe. Decimos concordancia entre el acto administrativo y vamos a hablar de un elemento subjetivo. ¿Cuál es el elemento subjetivo? La conciencia del servidor público.
en la cual ese servidor entiende que realiza una actividad muy importante frente al particular, ¿sale? Eso implica que va a afectar su esfera jurídica, eso implica que va a afectar su patrimonio, eso implica que puede inclusive beneficiarlo. Tiene una gran responsabilidad el servidor público en esta actividad que está realizando. ¿En base a qué tiene que actuar el servidor público? ¿En lo que él crea? ¿En lo que él considere? No, apegado a la norma, apegado a la ley. Tiene que vincularse a este aspecto importantísimo. Muy bien. Entonces, lo que esperamos del servidor público es de que éste se encuentre vinculado a la Constitución, pero también en este sentido, ese servidor público tenga como referencia, tenga como principal atribución el beneficio de el pueblo. Muy bien. Principalmente está para servir al pueblo. Esta tendría que ser la función principal de las personas que integran la administración pública. Y los actos que realicen no son a capricho, tienen que ser apegados al marco que establece la Constitución y las normas que de ella derivan. ¿Vamos bien? Ok, seguimos con el comentario y ahora vamos al principio de debido proceso. En este punto vamos a hablar de la responsabilidad administrativa de los servidores públicos. ¿Cómo deben actuar los servidores públicos en su actuación? ¿Qué es lo que deben de regir su comportamiento? ¿Qué es lo que debe de regir su actividad? Además de la Constitución, la ley que regula, la ley que fundamenta su actuación. Y si ese servidor público no cumple con el marco normativo, entonces hay que establecer una responsabilidad administrativa, porque debe de realizar no lo que él quiera, sino lo que establece la Constitución y las leyes de la materia que regulan su actividad. Muy bien. Continuamos y también vemos el principio de moralidad administrativa. ¿En qué consiste este principio de moralidad administrativa? La conducta de los servidores públicos debe ser ética, debe ser profesional, debe ser apegada a la verdad. ¿Debe buscar un beneficio particular? No, ¿verdad? ¿Debe buscar enriquecer sus bolsillos? No, no tiene que hacer esto el No, servidor público. Todo lo contrario, está para beneficio del pueblo, está para servirle, está para, de alguna manera, crear las oportunidades que requiere el país para desarrollo. Por eso, en este punto, vamos a destacar que en esa función que realizan, tiene que actuar con ética, con veracidad, tiene que actuar apegado a la moral administrativa. Tenemos otro principio que se llama seguridad jurídica. La garantía que tiene el gobernado de que su persona, de que su patrimonio, de que sus derechos no van a ser vulnerados. Y en caso de que un acto los afecte, vamos a verificar que existe marco normativo que los va a proteger. ¿Qué significa esto? Ahí va. ¿Qué es lo que espera el gobernado en relación a la administración pública, compañeros? ¿Qué es lo que espera? servicio
de calidad. Ok, pero además de todo esto, lo que espera que no se afecte su persona, ¿sale? Que no se afecte su patrimonio. La seguridad, en pocas palabras. Exactamente. Y si con un acto de autoridad se le causa un agravio a estos supuestos que hemos establecido, el gobernado tiene recursos. ¿Para qué? Para dejar sin efecto este acto de autoridad y recupere el gobernado el goce de sus derechos, el goce de su patrimonio. Entonces hay recursos administrativos de naturaleza ordinaria en la cual se va a buscar la nulidad del acto administrativo. Y tenemos recursos extraordinarios, como puede ser el juicio de amparo indirecto contra actos de autoridad que vulneran los derechos fundamentales del gobernado. ¿Se va entendiendo estos puntos, mis queridos amigos? ¿Vamos bien? Mi estimada Jacqueline, te escuchamos, por favor. Gracias. Tengo una duda con respecto a la relación con los particulares dentro del derecho administrativo. ¿A qué se refieren estos? Bueno, el Con el vínculo con los concepto, particulares, ¿verdad? a ver, el vínculo que tiene la Así administración es. con los... Sí, ok, ahí va, ¿eh? Ahí va. ¿Cuál es el vínculo que tiene el Estado con los particulares? Es una pregunta interesante y vamos a responderla de la siguiente manera. Ahí voy. Ok, bueno. Aquí tenemos quien representa a la administración pública y aquí tenemos al pueblo. Ok, ahí va. La Constitución es muy clara. Nos dice que los entes públicos se constituyen en beneficio del pueblo. Pero al final de cuentas estamos de acuerdo que más de 130 millones de personas no podemos ponernos de acuerdo, ¿verdad? Para decir, bueno, nosotros vamos a tomar estas riendas. Por eso, hasta cierto punto, si bien es cierto, somos los soberanos, cedemos parte de esa soberanía para que los entes públicos nos administren, para que los entes públicos creen las normas, para que los entes públicos impartan justicia en beneficio del pueblo. Ese vínculo implica que nosotros mismos nos sometemos al marco de la ley y esta autoridad realiza actos que tienen las siguientes características. Son unilaterales, son imperativos y son coercitivos. Ok. Unilaterales. ¿Por qué? Porque la autoridad no tiene que pedirle permiso al particular. La autoridad actúa amparada en el marco normativo. ¿Estamos de acuerdo? No requiere el consentimiento del particular. Ni modo que el SAT le diga a Karina Castillo, ay, Karina, fíjate que tienes que presentar tu declaración. ¿Quieres presentarla? Por favor. No, ¿verdad que no? Lo que hace la autoridad es una orden. Lo que hace la autoridad es una instrucción. Lo que hace la autoridad es un mandato. Y si no queremos cumplir, la autoridad Sanciones. dispone de la fuerza pública para hacer cumplir la norma, el elemento coercitivo. Estas son las características. ¿Y quién se sometió
nosotros de forma voluntaria nos sometimos a esto. Por eso ese es el vínculo que existe entre la autoridad y los particulares. No sé si me doy a entender, mi estimada Jacqueline. Sí, ya me queda más claro. Gracias. Muy bien. A sus órdenes. Mi estimado Mario Alberto, te escuchamos, por favor. Disculpe, profesor, se me levantó la mano sin querer. Estaba fallando la No se preocupe. computadora. Una Muy bien. disculpa. Al contrario, no sé. Vamos a seguir trabajando. Estos puntos espero que queden claros, mis queridos amigos. Vamos a continuar y ahora vamos a hablar del Estado. Algunos de los elementos que construyen al Estado como una organización jurídica en la cual tiene una población, tiene un territorio y tiene un poder central, vamos a hablar que la población es el elemento humano del Estado. Entonces, aquí vemos este elemento humano del Estado. Muy bien, perfectamente lo podemos señalar. Ese elemento humano radica dentro de un territorio. Pero hay una parte muy importante que tenemos que destacar sobre este comentario. El elemento humano que se encuentra sobre este territorio se le van a reconocer sus derechos fundamentales. ¿Vale? Derechos que son importantes para los gobernados. ¿Cómo cuáles son? Vamos a hablar de derecho de libertad, ¿sale? Libertad entendida en varios aspectos, como la libertad de pensamiento, la libertad de expresión, la libertad de imprenta, la libertad de movimiento, la libertad de religión, la libertad, etcétera, etcétera. ¿Vale? Muy bien. Derecho de petición. Yo como gobernado tengo derecho de pedirle al Estado, de pedirle al gobernante cierta información, cierta actividad que le compete a este. Y en ese derecho de petición, dirigiéndome de forma respetuosa, dirigiéndome por escrito, por los canales legales, la autoridad tendría la obligación de dar contestación. Y también, por supuesto, tenemos los derechos políticos. ¿Vale? Estos derechos políticos solamente los van a tener los ciudadanos de la República. Nada más. Muy bien. Derecho de voto activo, es decir, a ser representante popular, y del voto pasivo, es decir, a través de mi voto, elegir a las autoridades. Bien, mi estimada Karina, te escuchamos, por favor. Hola, maestro, buenos días. Una pregunta. ¿Cuáles son los motivos por los cuales se pueden retirar los derechos políticos? A ver, los derechos políticos pueden ser suspendidos, no retirados ni coartados. Por Ok. ejemplo, si usted tuviese una sentencia condenatoria que la priva de su libertad, ello suspendería, mientras compurga usted esta pena, sus derechos políticos. Tan luego usted cumpla con la misma, los va a recuperar y los va a ejercer. No se pierden. Pudiese ser un ejemplo de una pérdida, pero a los mexicanos por naturalización, que sí pueden perder la nacionalidad. Y al perder la nacionalidad, ello pudiese conllevar a la pérdida de sus derechos político-electorales. Muy Ok, bien, entonces es suspensión de derechos políticos. exactamente. Ok, gracias. Muy bien, a sus órdenes. Mi estimado Mario Alberto, ahora sí te escuchamos, por favor. Perdón, profesor, ahora sí. Tengo una duda.
En la ¿sí? semana nos llegó una solicitud fundamentada en el 8 constitucional, que es justo esto, el derecho de petición. Pero, ¿qué tanto tiene derecho el ciudadano a saber lo que hace el ente, la secretaría? Me refiero a que yo trabajo para Senacica en un área de investigación, de salud animal. Como tal, estamos en seguridad nacional, amparados por esa parte no se le dio acceso a los procesos, pero me quedó la duda a qué tanto tienen derecho. Bueno, si es una información que debe ser pública, tienen todo el derecho a que se les informe. Si es una información reservada por un tema de seguridad, como usted me plantea, entonces en ese supuesto, pues esa es la contestación que hay que darles. Al final de cuentas, no te puedo dar esta información porque es un tema de seguridad. En este punto, pues va a quedar reservada esta información. Entonces, ese es un tema muy importante. Si es una información pública que debe de conocer el gobernado, entonces como ente público tendría la obligación de darla a conocer. Por ejemplo, si le preguntaran a usted cuál es el ingreso que tiene un servidor público, pues yo creo que esta información sí debe ser pública y debería manifestar exactamente cuáles son los ingresos que perciben los funcionarios de esta secretaría. ¿Sale? Si ya le preguntaran cuál es el domicilio, pues ahí sí ya disculpan, por eso que esto queda en una cuestión de naturaleza privada del servidor público, ¿no? Y como usted lo bien señaló, si es una información confidencial que pudiese causar perjuicios al Estado, pues bueno, hay que reservarnos la información. Sí, pero en todo caso, hay que dar contestación señalando por qué no puedo dar esa información al particular. Sí, porque pues ahí nos pusimos como bueno, yo más que aportando, escuchando con el jurídico respecto del petición de la garantía de audiencia, el octavo constitucional, y era como lo que quería esta parte, el verificar el proceso, ¿no? De las investigaciones. Si en todo caso, si es una información que debe quedar reservada, pues hay que contestarle al particular esto. ¿Sabes qué? Te doy contestación a tu derecho de petición, te doy esta garantía que te otorga la Constitución en el artículo octavo. Solamente te informo que por lo que respecta a este proceso que tú me pides, no te lo puedo dar porque es un área reservada, porque es una cuestión de seguridad y solamente esta información como tal no puede ser confidencial, no puede ser aperturada a todo el público. Y bueno, damos cumplimiento al artículo octavo constitucional, porque si no podría operar una negativa que pudiese conllevar a que vulnerase los derechos fundamentales del gobernado y en todo caso pedir amparo. Y si se lo conceden, entonces posiblemente lo pueda el Poder Judicial de la Federación decirle que debe dar contestación al particular, no necesariamente en el sentido que él quiere. Entonces, pues es una cuestión importante. No es en el sentido que él quiere, simplemente hace su petición y la autoridad tiene dentro de sus facultades, pues que contestar las competencias y atribuciones que ésta tenga. ¿Me doy a entender, mi estimado Mario? Sí, profesor, gracias. A sus órdenes. Muy bien. Estimados amigos, el territorio del Estado. A ver, este es un elemento muy importante porque es el elemento geográfico donde el Estado va a ejercer su soberanía. Vamos a hablar del territorio del Estado tomando en consideración los siguientes elementos. Ahí va. Atentos, por favor. Este es el elemento geográfico donde el Estado ejerce su poder, donde el Estado ejerce su soberanía. Ahí lo tenemos. ¿Sale? Aquí está perfectamente determinada la superficie continental. Pero, ¿qué creen? Extendemos nuestras funciones, nuestras atribuciones en el extranjero, en las embajadas y consulados. Muy bien. Y también los buques y las aeronaves con matrícula mexicana también son una extensión de nuestro territorio. Esto nos queda claro, ¿verdad? Ok, muy bien. Tenemos también los límites marítimos. Tenemos el mar
territorial, que son 12 millas náuticas. Desde la superficie continental, contemos 12 millas náuticas. Tenemos la zona contigua, que son 24 millas náuticas desde la superficie continental. Y tenemos la zona económica exclusiva, que son 200 millas náuticas. Los recursos que encontremos dentro de este parámetro son de dominio de la nación. ¿Lo entendemos? ¿Sí? Entonces, esto es muy importante determinarlo, y esto se encuentra perfectamente distribuido en la Convención de Montego Bay sobre Derecho del Mar. ¿Alguna duda, algún comentario sobre el territorio del Estado? ¿Está claro? Muy Sí, bien. está claro, En lo gracias. aéreo, por favor, perdón. Sí, mi estimado José Rendón. En lo aéreo, ¿me lo podría volver a repetir, por favor? ¿Cuántos? En el espacio aéreo, me dice usted. En el espacio aéreo, haga una proyección hacia la estratosfera, tomando también estos límites que se encuentran aquí. ¿Sale? Y en este punto, cuando una aeronave con matrícula extranjera entra a nuestro espacio aéreo, tiene que pedir autorización para entrar sobre el mismo, porque sobre ese espacio nosotros tenemos soberanía. ¿Dónde encontramos lo referente al espacio aéreo? Vamos a revisar la Convención de Chicago sobre el tema del espacio aéreo. Y sobre el mar y sobre el espacio marítimo, vamos a hablar de la Convención de Montego Bay sobre Derecho del Mar. Muy bien. Ok, Perdón, sí, gracias. a sus órdenes, mi estimado. Bien, continuamos. El poder que ejerce el Estado. Mis queridos amigos, el Estado tiene un poder coercitivo. Es decir, si no cumples con la norma, tengo la fuerza pública para hacer cumplir con la misma. No es si quieres o no, tengo esa potestad de exigir el cumplimiento. También hablamos de un poder persuasivo. ¿Qué significa esto? El poder persuasivo del Estado implicaría, mis queridos amigos, la cuestión de que el Estado puede convencer, puede a través de los medios que dispone, acercarse con el particular y señalarle que es conveniente el sometimiento voluntario a la norma, ¿verdad? Y también tiene un poder retributivo, es decir, beneficiar a aquellas personas que se adhieren, a aquellas personas que cumplen, a aquellas personas que de forma voluntaria, pues cumplen con lo que dispone la norma, ¿sí? Es decir, un beneficio que puede ser inclusive de naturaleza económica. ¿Está claro? Muy bien, ahí va. Distintas atribuciones del Estado y cómo se van a ventilar dentro de la actividad del mismo. Por ejemplo, vemos el siguiente esquema y vemos la atribución. Tenemos un Estado que se involucra inclusive en la vida privada de las personas. Se involucra en aspectos que no deberían de ser, que no debería entrar, porque son aspectos privados. Pero lo que busca aquí el Estado, cuando es un Estado inmersivo, va a verificar cuáles son los intereses de los particulares. Lo que se busca, entre comillas, es mantener el orden jurídico. Limita la acción de los particulares, señalando en qué casos esta es ilícita o ineficaz. Principalmente lo podemos encontrar en estados de regímenes como el nacionalsocialismo, en el estado fascista de Italia,
podemos encontrarlo en el estado de Francisco Franco de la dictadura franquista, ¿vale? Podemos encontrarlo, por ejemplo, en Qatar, podemos encontrarlo en Corea del Norte, podemos encontrarlo en Cuba, etcétera, etcétera. El Estado tiene un control total. El Estado se involucra en la vida de los particulares. El Estado mantiene un control y dice cuándo una actividad es lícita y cuándo no. Mi estimado Jesús, ¿todo bien? ¿Alguna pregunta? ¿Se entiende? Por ejemplo, había una frase que decía Benito Mussolini, que decía, tú dentro del Estado, niente fuera del Estado, que significa todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Todo es controlado por el Estado. ¿Se entiende esta primera característica, compañeros? ¿Sí? Segundo, se fomenta, se limita y se vigila la actividad privada. Es decir, como que te dejo, pero te voy a vigilar. Como que te dejo, pero voy a tener un control administrativo. Lo que se busca es un orden jurídico coordinado entre los intereses de los particulares con el Estado. Es decir, te suelto un poquito de atribuciones particular, pero yo soy el rector de la economía. ¿Sale? Ok. Limita, vigila los actos de la actividad privada. Todos los sistemas de control previo y previa autorización. Es decir, a ver, tú particular, ¿quieres exportar? Va, te voy a dar las atribuciones, pero ¿qué crees? Debes de cumplir con mi reglamentación, debes de cumplir con mis permisos, debes de cumplir con mis licencias. Ah, ¿quieres abrir un changarro? Ah, bueno, tienes el libre mercado, pero vas a cumplir con las disposiciones que yo te voy a imponer. ¿Se va entendiendo, mis queridos amigos? Pero al final el rector de la economía soy yo, el Estado. ¿Vale? Esto es característico de un estado de naturaleza nacionalista, ¿vale? En la cual se protegen áreas estratégicas, en la cual se protegen algunos recursos naturales que se atribuyen que son de la nación. Ahora vámonos al siguiente punto, que es lo que muchos doctrinarios conocen como el neoliberalismo. Sustituir total o parcialmente la actividad por el particular. Promover todo lo que pueda surgir en favor del beneficio público. Hasta cierto punto, el Estado renuncia a ciertas áreas prioritarias y permite que particulares intervengan. Y no me importa si son nacionales o no. Lo que importa aquí es el desarrollo. Lo que importa aquí es la riqueza. Eso es lo más importante dentro de este tipo de Estado. ¿Vamos bien? Ok. Seguimos. Mi estimado Eduardo Roque, te escuchamos, por favor. Buenos días, profesor. Fíjese que ahorita me sacó mi internet y tenía una duda referente a lo que preguntaba el compañero del documento para acceder a ciertos datos. Y me vino a la mente el mote o el término de negativa ficta. ¿Ahí aplica? Fíjese que también la Corte ha amparado mucho al Estado en ese sentido. Y principalmente esta resolución de la Corte proviene de administraciones anteriores.
Como normalmente no había una respuesta en el tema de la petición, la Corte estableció que no en todos los casos tendría que considerarse que es una negativa en favor del particular y que muchas de las ocasiones al no dar contestación la autoridad implica que no está autorizando, que no está dando por visto bueno la petición que realiza el particular. Porque sí, muchos lo tomaban así, que no me contestas, pues bueno, entonces atribuyo que de alguna manera se trata de una cuestión que tiene que ver con una autorización que tú me estás dando, ¿no? Que no te estás oponiendo, que todo lo contrario, al no contestar, pues implica que hay una autorización ficta, ¿no? Tu negativa ficta implica que es un beneficio para mí, pero no en todos los casos nos dice la Suprema Corte, porque si no también nos encontraremos con muchos supuestos en los cuales, pues, inclusive el particular esperaría que no le contestara la autoridad para decir que el acto fue autorizado a través de esta figura, mi querido Eduardo. Muy bien. Gracias, profesor. A sus órdenes. Bien. A ver, aquí quiero ser muy puntual con el siguiente comentario. ¿Quién realiza principalmente la función de naturaleza legislativa? ¿Qué poder? ¿Qué poder, compañeros? Legislativo, El poder legislativo. Los legislativo. diputados, Ok. ¿Quién realiza principalmente la función de administración? gobernador, alcaldes, El poder ejecutivo. ¿Quién realiza la función de aplicar las normas, de interpretarlas, de resolver casos concretos? El judicial. el judicial, Ok. ¿Sale? Esas son las funciones que formalmente realizan. ¿Sale? Esas son sus competencias principales. Pero ¿qué creen? También realizan actos de otra naturaleza. Por ejemplo, el poder legislativo realiza actos administrativos. ¿Cómo cuáles? Ahí va. El nombramiento del personal de apoyo, la designación de funcionarios, ¿sale? Sanción de legisladores por ausencias, autorización de servicios que se van a brindar en otra parte del mundo y la cuestión de contratar a sus propios asesores. ¿Se entiende? Esta es una función administrativa que realiza el Congreso. ¿Pero qué creen? También realiza una función jurisdiccional. Artículo 110 de la Constitución. Juicio político contra servidores públicos que tienen fuero constitucional y que no cumplieron con lo que establece la Constitución, con lo que establece la función que les es encomendada. Por eso vamos a retirarles el fuero para que respondan ante las autoridades. Entonces, esa es una función jurisdiccional del Poder Legislativo. ¿Hasta acá me van entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? sí, ¿Sí? Muy bien. Ahora, el Poder Ejecutivo también realiza funciones legislativas, como la emisión de reglamentos para señalar los alcances de una ley, la emisión de decretos y de circulares que van a tener una función dentro de la administración pública. Entonces, esa es una función legislativa que realiza el Poder Ejecutivo. Pero también tenemos otras funciones como la jurisdiccional a través del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, las casi por extinguirse juntas de conciliación y arbitraje y el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje, que pertenecen a la administración pública descentralizada, ¿sale? Pero no son parte del Poder Judicial. ¿Entendemos ese punto, compañeros? ¿Sale? Y tenemos que el Poder Judicial realiza función legislativa cuando establece reglamentos internos, cuando fija y crea la
jurisprudencia que interpreta, que complementa la norma, que señala sus alcances. ¿Ok? Y tenemos una función administrativa del Poder Judicial. Principalmente lo tenemos con el Consejo de la Judicatura Federal en la designación de jueces, magistrados, en la presentación de secretarios de estudio y cuenta, de oficiales secretarios y demás miembros del Poder Judicial Federal. ¿Quedó claro estas distintas atribuciones que hemos señalado? ¿Entendemos el esquema que hemos explicado a continuación? ¿Sí? Sí, vamos bien. Sí. Muy bien, seguimos. Ahí va. Estimados amigos, la administración pública. Vamos a separarla, ¿oh?, totalmente de la actividad legislativa y de la actividad judicial. Totalmente, ¿eh? Vamos a hablar de realización de actos administrativos, ¿ok? Jurídicos y materiales. Vamos a hablar de la prestación de servicios públicos y su principal función es la satisfacción de la necesidad colectiva. Entonces, el acto administrativo es una función muy importante que analizaremos principalmente en la siguiente unidad para no adelantarnos. Solamente tenemos que decir que la principal atribución dentro de la administración pública es ese acto administrativo que va a producir consecuencias de derecho, prestación de servicios públicos y las necesidades colectivas. ¿Cuáles son los elementos que tiene la administración? Tenemos un elemento que es el elemento técnico y destacamos mecanismos y procedimientos para elevar la eficiencia administrativa. Es decir, los entes del Estado se van a capacitar, ¿sale? Los entes del Estado se van a profesionalizar. Y esto implica un tema de una mejor actividad administrativa, porque internamente van a tener recursos, ¿sale? Internamente van a tener capacitación, van a tener instrumentos, van a tener recursos materiales y van a tener, por supuesto, la cuestión de los procesos que deben de seguir para que todo esto que mencionamos funcione adecuadamente. ¿Lo entendemos? Muy bien. La administración pública también va a tener el elemento político. Aplicación de políticas gubernamentales de administración gubernamental. ¿Sale? Normalmente cuando elegimos autoridades, se supone, mis queridos amigos, se supone que un voto inteligente implicaría que conozco su plan nacional, que conozco cuáles son los objetivos que tiene esa administración al llegar al poder. No voto por colores, no voto por simpatías. Se supone que mi voto tendría que ser tomando en cuenta el plan nacional que tiene estas autoridades en turno. Y en ese sentido las tengo que elegir. Lamentablemente hoy en día no encontramos propuestas, no encontramos discusiones, lo que encontramos son cuestiones un poco huecas, vacías,
politiquería, principalmente lo que encontramos dentro de esta administración. El punto es, ¿qué políticas gubernamentales voy a aplicar para el desarrollo del país? Muy bien. Y en el aspecto jurídico, implica, mis queridos amigos, que voy a señalar cómo funciona la administración pública, tomando en cuenta el marco normativo, tomando en cuenta lo que establecen las normas para su correcta administración, para su correcta guía. Ese es el punto que vamos a mencionar. Ahora vamos a hablar de los distintos tipos de administración pública. Tenemos la administración pública centralizada, en la cual esta forma de organización, los entes públicos se encuentran bajo un marco unificado en la cual tenemos un titular de la administración pública. Es decir, si seguimos a este esquema, diríamos que en la cabeza de la administración vamos a tener al presidente de la República. Y aquí abajito de él tenemos a las secretarías de Estado. Estas secretarías de Estado tienen una dependencia directa del presidente de la República. ¿Vamos bien? Los puede remover, puede designarlos, puede establecer de alguna manera a sus subordinados, puede cambiarlos de secretaría, etcétera, etcétera. Es el titular de la administración pública centralizada. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Administración pública desconcentrada. En este punto de la administración pública desconcentrada, vamos a tener que un ente de la administración pública centralizada traslada cierta competencia, ¿sale?, a un ente inferior. Hay una relación jerárquica entre ambos entes, pero ese órgano sigue perteneciendo a la administración pública centralizada. Es decir, más o menos lo tendríamos así. De esta secretaría tenemos el órgano de la administración pública descentralizada que va a tener una dependencia directa todavía con esta administración. Por ejemplo, la Guardia Nacional. Es un ejemplo que podríamos mencionar por lo que respecta al tema de la Sedena. ¿Ok? Por lo que respecta a CEP, podríamos establecer la Dirección General de Profesiones. Por lo que respecta a SEGOP, podríamos hablar del Instituto Nacional de Migración, por mencionar algunos elementos. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Ok. Sí, sí, Si nos vamos queda- bien, gracias. Ahí va. Administración pública descentralizada. Ok. Aquí vamos a hablar de un cambio sustantivo porque en este punto, estos entes que pertenecen al Poder Ejecutivo se encuentran separados, tienen su propia personalidad jurídica, tienen su propia autonomía jerárquica y administran su patrimonio. Es decir, si tendríamos que ubicar a estos entes, los ubicaríamos aquí, ¿sale? Pero sin establecer una línea de relación. Se supone que estos entes de la administración pública centralizada
tienen estos elementos: su autonomía, sus propias leyes, su patrimonio, etcétera, etcétera. ¿Sería el Podemos caso de las mencionar fiscalías? el INAI, la Fiscalía General de la República, el INE, el Banco de México, ¿sale? ¿Sale? Banjico. Tenemos a la UNAM, tenemos al Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tenemos al Tribunal Superior Agrario, etcétera, etcétera. ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Vamos a empezar, mis queridos amigos, con la Administración Pública Federal. Empezamos por Presidencia de la República. Conjunto de unidades administrativas adscritas directamente al titular del Poder Ejecutivo. Se van a modificar cada sexenio de conformidad con la política de la nueva Administración Pública Federal. ¿Sale? Cuando hablamos de Presidencia de la República, no nos limitemos a pensar que solamente se habla del titular de este órgano. Hay distintas áreas que conforman Presidencia de la República y que tienen una dependencia directa e inmediata de su jefe, que es el presidente de la República. El número de integrantes, el número de funcionarios, el número de oficinas, pues va a depender de acuerdo a cada una de las administraciones. ¿Está claro? Muy bien. Tenemos, por ejemplo, el tema de las secretarías de Estado. ¿Cómo las podemos definir? Son ramas de la administración pública que tienen distintas actividades que van a tener encomendadas de una forma directa por su superior jerárquico, que en este caso es el presidente de la República, lo cual va a conllevar a una acción de gobierno y a una ejecución de la ley. En este punto, el titular es el presidente de la República, pero va a encomendar esta función a entes especializados, técnicos, apegados al marco normativo, las secretarías de Estado. Se supone que el presidente tendría que colocar a especialistas en estas materias, aunque la verdad, hoy en día sabemos que son cargos políticos, totalmente. Voy a poner un ejemplo muy particular. Pasando de un gobierno, de un sistema presidencialismo a un sistema parlamentario. ¿Listo para que explique el sistema parlamentario? Para que veamos la diferencia. Esto es lo que ocurre en un sistema presidencialista, ¿eh? El presidente designa a sus secretarios tienen una dependencia directa de él y sus secretarios, pues de alguna manera políticamente se encuentran subordinados al presidente. Ahora vámonos al Parlamento. Muy bien. Para empezar, lo que vamos a encontrar aquí es de que el Parlamento designa al primer ministro, ¿sale? Y su gabinete de este primer ministro no lo designa él, sino son designados entre las personas especialistas en el ramo del ministerio que desempeñan y son directamente designados por el Parlamento. ¿Se entiende?
Ok, o sea, es una cuestión completamente distinta a la que tenemos en nuestros países latinoamericanos. En general, tenemos pues hasta cierto punto que podríamos considerar que las personas más capacitadas son electas por el Parlamento para que ocupen esos cargos. ¿Más o menos nos quedó claro? ¿Sí? Muy bien. Continuamos y vemos las secretarías de Estado. Empezamos por SEGOV, Secretaría de Gobernación. Va a encargarse de asuntos internos. Va a mantener el diálogo entre los tres poderes, el gobierno del estado, el federal, y bueno, también se encarga de dirigir la protección civil y el tema de seguridad nacional. Es una de las secretarías más importantes del presidente de un sistema presidencialista. El presidente de la República va a encomendarle, es su brazo derecho, compañeros, va a encomendarle a esta secretaría las principales atribuciones que tiene. Esta secretaría es de las más fuertes de su administración y se va a encargar de una relación de coordinación con el poder legislativo, ¿sale? Y con el poder judicial. Y también tiene una relación de coordinación con los distintos niveles de gobierno de las entidades federativas y de los municipios. ¿Se entiende, compañeros? Entonces, es una secretaría tan importante por esta coordinación, por esta relación que tiene con los otros poderes. Bien, tenemos la Secretaría de Relaciones Exteriores. La política exterior de México. El diálogo, la cooperación y la promoción del país. La atención a través de embajadas y consulados de los mexicanos en el extranjero. La coordinación de la actuación internacional de México frente a otros países. La actividad es muy importante cuando hablamos de esta secretaría. Inclusive frente a la comunidad internacional, es una de las secretarías que más destaca por las relaciones que se tienen con los distintos países del mundo. Entonces, en esta relación, vamos a mencionar que el presidente de la República es, en el caso de México, tiene una doble atribución. Es jefe de Estado y es jefe de gobierno. Ser jefe de Estado implica quién es el que representa la administración pública frente al resto de países del mundo. Y jefe de gobierno implicaría en el interior de el país. Pero hay una cuestión bien importante que hay que destacar. Frente a la comunidad internacional, el presidente no podría desarrollar todo. Por eso tiene a la Secretaría de Relaciones Exteriores, al secretario de Relaciones Exteriores, que es de sus principales funcionarios, y por supuesto, en este punto, al Servicio Exterior Mexicano, que se integra de embajadores, de cónsules y de funcionarios del Servicio Exterior Mexicano. ¿Vamos bien? Ok, entonces es una secretaría bien importante. Después también tenemos a
la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, que tiene una función muy particular: el diseño, la planeación, la ejecución y la coordinación de políticas públicas gubernamentales en materia de seguridad pública. Antes, al principio de la administración, tenía una función muy importante porque la Guardia Nacional se encontraba principalmente apegada a las funciones que ésta desempeñaba. Muy bien, pero hoy en día ya no lo tenemos de esta manera, aunque sigue teniendo una función importante dentro de la administración pública. Continuamos y vamos a mencionar a la Secretaría de la Defensa Nacional, cuya principal función es la organización, administración y preparación del Ejército y Fuerza Aérea Mexicana. El propósito de nuestro ejército es la defensa de la integridad, de la independencia y la soberanía de la nación. Tenemos a la Guardia Nacional como un órgano desconcentrado de la Secretaría de Defensa. Participa en la salvaguarda, libertad, integridad, ejercicio de derechos de las personas, garantizando su patrimonio, su persona, así como los bienes de la nación. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Se supone que es un órgano desconcentrado que no tiene como tal una representación militar, solamente la dependencia pública de la cual depende. Tenemos ahora a la Secretaría de Marina. Diseño, planeación, coordinación de las Fuerzas Armadas por lo que respecta a ríos, lagos, ¿vale? Cuidado, Miguel Ángel, se le está viendo mucho su micrófono. Ríos, lagos, mar territorial, ¿sale? Zona contigua, zona económica exclusiva. Muy bien. Ok. Tenemos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, la encargada, una de las principales porque maneja los recursos de la coordinación, ejecución y programas de políticas públicas en materia económica. Muy bien. Ok. Después tenemos a la Secretaría de Bienestar, con el programa, planeación, desarrollo de políticas públicas para el desarrollo social, la calidad de vida y sobre todo, principalmente, la protección y tutela de personas que se encuentran en una situación de vulnerabilidad. Muy bien. ¿Se entiende? Bien, seguimos. Tenemos a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El diseño, la planeación, la ejecución de políticas públicas en temas de recursos naturales, ecología, protección al medio ambiente, en temas de las aguas, la pesca, la sustentabilidad urbana, y como un órgano desconcentrado de esta secretaría, podemos encontrar a Conagua. ¿Vale?
por mencionar un órgano desconcentrado. ¿Vamos bien? Secretaría de Energía. Esto tiene que ver con el tema de la energía. Podemos hablar del tema de electricidad. Ok. Podemos hablar del tema del petróleo. Podemos hablar de los energéticos y podemos hablar, por ejemplo, de las energías autónomas. ¿Vale? Todo esto se encarga esta Secretaría de Energía. ¿Qué más tenemos, mis queridos amigos? Bueno, también tenemos a la Secretaría de Economía con el diseño, planeación, ejecución y coordinación de políticas públicas en materia de desarrollo económico. Continuamos con la Secretaría de Educación Pública en todo esto que tiene que ver con las políticas públicas en materia de educación. Como un órgano desconcentrado, podemos mencionar un organismo que últimamente ha estado en boga de la Vox Populi, la Comisión Nacional de Libros de Textos Gratuitos, que sería un órgano desconcentrado de la Secretaría de Educación Pública. ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Muy bien. Tenemos también, mis queridos amigos, a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural. Los programas, planes, coordinación, ejecución de políticas públicas en materia agropecuaria. Todo lo que tiene que ver con propiedad ejidal, con propiedad comunal, con el desarrollo del campo. Después también tenemos a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes con el diseño, planeación, ejecución y coordinación de políticas públicas en materia de medios de comunicación. Muy bien. Llegamos también con el tema de la Secretaría de la Función Pública, que tiene como función principal estos programas, esta coordinación de a nivel interno de una evaluación de la gestión gubernamental y verificar que los funcionarios públicos cumplan con las funciones que se les fueron encomendadas. Una secretaría que tuvo una participación muy importante en el tema de salud es la Secretaría de Salud con el tema de la pandemia, el diseño, la coordinación de política pública en materia de servicios sanitarios. Trabaja en coordinación, no en subordinación, en coordinación con el Instituto Mexicano del Seguro Social, con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, con el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de las Fuerzas Armadas Mexicanas y con los institutos de seguridad de las entidades federativas. ¿Nos quedó claro este punto, compañeros? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué más tenemos? Bien. Vamos a encontrar también, mis queridos amigos, a la Secretaría de Trabajo y Previsión Social. Una función muy importante es el tema de la generación de empleos, las relaciones contractuales, el registro de sindicatos, los derechos laborales y los derechos sociales. Hoy en día, esta secretaría ha tenido una importante intervención en la reforma laboral. Acuérdense que vamos a pasar de juntas de conciliación y arbitraje al tema de tribunales laborales. ¿Sale? Vamos a pasar también a la cuestión de una fase de conciliación obligatoria.
Bueno, una fase de conciliación que tenemos que agotar antes de iniciar un proceso jurisdiccional. ¿Y esto qué implica, mis queridos amigos? Pues la Secretaría se encarga de estos aspectos que tienen que ver con la justicia laboral y también con los temas de el registro de sindicatos, los conflictos sindicales y también la cuestión de los contratos colectivos de trabajo y los contratos ley. Muy bien. Por mencionar algunos aspectos importantes que toca la Secretaría. También tenemos a la Secretaría de Desarrollo Agrario y Territorial y Urbano, la famosa SEDATU, que realiza planes, programas vinculados al asentamiento de comunidades rurales, urbanas, a extensiones de tierra que se dedican principalmente a la producción agropecuaria. Concluyendo con el último punto, hablando de la Secretaría de Turismo, planes, programas y proyectos para la promoción de México a nivel interno y también a nivel internacional. Acuérdense que México tiene una importancia frente al turismo internacional y nacional. Y tenemos la Secretaría de Cultura con el tema de proyectos, planes y divulgación de las bellas artes. Como órgano desconcentrado podemos encontrar al Instituto Nacional de Bellas Artes. Sale solamente por mencionar un órgano desconcentrado de esta secretaría. ¿Hasta aquí vamos bien, compañeros? Ok. Consejería Jurídica, podríamos decir que también es parte de la administración pública centralizada y revisa la actividad del presidente, revisa los instrumentos que éste emite y se los pone en consideración previo estudio por la Consejería Jurídica. Y concluimos con la Fiscalía General de la República, que aunque no es una Secretaría de Estado ni forma parte de la administración pública, de la administración pública centralizada, considero que es muy importante su actividad en esta planificación, coordinación de políticas públicas para la investigación criminal. Entonces, de todo lo que hemos visto a continuación, mis queridos amigos, tomemos en cuenta cómo funciona la administración pública. Ahí va. Señalamos que el presidente es el titular de la administración pública federal. De esta administración pública federal vamos a tener a las distintas secretarías de Estado. ¿Sale? De todas estas secretarías de Estado vamos a tener a los órganos de la administración pública desconcentrada. Ok. Y una dependencia directa de esta administración, bueno, y vamos a tener que estas, aunque tienen una libertad técnica, siguen dependiendo de la administración pública central y tenemos a la descentralizada que marca su línea, que tiene su propio patrimonio, que tiene sus propias leyes y que también funciona jerárquicamente de conformidad con la ley que la regula. Entonces hay una separación de la administración pública centralizada. ¿Estamos de acuerdo, compañeros? ¿Vamos bien? ¿Sí? Muy bien. Bien. La desconcentrada no me quedó clara. Es una, por ejemplo, vamos a suponer que usted tiene una empresa. Usted tiene un jefe directo, ¿sale? Y usted es el gerente, el supervisor, y usted depende directamente de su jefe, ¿vale? Y a su vez, su jefe le encomienda a usted que tenga el control
sobre algunos dependientes. ¿Sale? Entonces, Ok. ¿qué significa esto? Usted tendría la función como un secretario de Estado, porque fue designado principal directamente por su jefe, y a su vez usted va a tener el control de otros dependientes, ¿sale? Que van a tener ciertas competencias, ciertas atribuciones, pero que van a seguir dependiendo de Sería este como el esquema. jefe inmediato de mi... Exactamente, Ok. ¿sale? Sí. ¿Vamos bien? Ok, bien. Continuamos y vemos lo siguiente. Antes de empezar con los ejercicios de retroalimentación, vamos a recordar algunos de los puntos que hemos empezado a revisar hasta esta parte de la sesión. Hablamos del derecho administrativo como una rama del derecho público, ¿vale? Que se encarga principalmente de regular la actividad del Estado, y esta actividad se encuentra enfocada principalmente al tema de la administración. En este rubro encontramos varios supuestos que implica la organización, que implica la dirección, que implica la planeación, que implica la ejecución, que implica la prestación del servicio público. Acuérdense que la administración pública del Estado funciona en 3 distintos niveles de gobierno: federal, local y municipal. Muy bien. Y las competencias de estas autoridades se encuentran perfectamente señaladas por la Constitución y por las leyes orgánicas que de ella emanan. Muy bien. ¿Estamos bien hasta aquí, compañeros? Ok. Recordemos que el Estado, ¿sale?, va a tener distintos elementos que lo van a integrar. Mencionábamos el tema de la población, el elemento humano que integra el Estado. Hablamos del territorio, que es donde el Estado va a ejercer su soberanía, y hablamos del poder del Estado para hacer cumplir sus determinaciones. Dentro de las funciones de gobierno, destacamos que se van a dividir en 3. Ahí va. Funciones de gobierno: función ejecutiva, función legislativa, función Judicial. judicial. La principal función ejecutiva tiene que ver con el tema de la administración. Ok, esa es la principal función ejecutiva. Pero aunque también se realizan funciones legislativas, y mencionábamos cuando el ejecutivo elabora reglamentos, ¿sale?, en el tema de los decretos, ok, y en el tema de las circulares. Muy bien. Ok. Realiza una función judicial a través de algunos tribunales, como es el Tribunal Federal
de Justicia Administrativa, el Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje y las casi extintas juntas de conciliación y arbitraje. ¿Sale? ¿Cuál es la principal función de la autoridad legislativa? La creación de leyes, ¿verdad? ¿Estamos de acuerdo? Ok. Pero, sin embargo, realiza funciones de administración, como por ejemplo, la designación de sus propios funcionarios y las sanciones internas por el tema de faltas u omisiones. Tiene una función judicial cuando resuelve el caso de un juicio político contra un servidor público. Y tiene y dentro del Poder Judicial nos encontramos que su principal función es la función administrativa, es la función judicial, ¿sale? Jurisdiccional. Sin embargo, también realiza actividades importantes dentro del tema de la administración, con el tema de el Consejo de la Judicatura Federal en la designación de jueces, de secretarios, De de magistrados. magistrados, etcétera, etcétera. Cargo del presupuesto. Ajá, exactamente. Y tenemos también la función legislativa en relación a sus reglamentos internos y también la cuestión de la jurisprudencia. ¿Ok? Ok. Bueno, esta es una parte muy importante que estudiamos. Señalamos que la administración pública tiene una característica muy importante. Esta administración, dentro de los elementos de la administración, hablamos de un elemento técnico, de capacitación, de preparación, de administración de los recursos materiales, político, que va más encomendada al Plan Nacional de Desarrollo y el marco normativo que va a amparar su actividad, que va a amparar la función que van a desarrollar. Y concluimos con la administración pública, ¿vale? Destacando la centralizada, en la cual tenemos como cabeza al presidente de la República y tenemos a las secretarías de Estado que tienen una dependencia directa con el presidente de la República. De estas secretarías hablamos de la administración pública desconcentrada, en la cual se le atribuye cierta actividad técnica, pero que sigue teniendo una dependencia con la administración pública centralizada. Y tenemos la descentralizada, con la administración, tiene su propia personalidad, sus propios recursos, su propia autonomía. Mencionábamos el INE, el INAI, la UNAM, el Tribunal Federal de Justicia Administrativa, la Fiscalía General de la República, el Tribunal Superior Agrario, solamente por mencionar algunos elementos. Muy bien, y de ahí nos pusimos a estudiar todas las secretarías de Estado. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok.